Un saludo, estimados alumnos de la clase de ética profesional. En esta oportunidad les estoy grabando este video explicación del segundo parcial de la materia de ética profesional. Bien, el parcial es el estudio de un caso conocido como el mayor fraude en la historia, el mayor fraude financiero, el caso de Bernie Madoff y los hedge funds, ¿verdad? Hedge funds es conocido como la mayor estafa mundial en toda la historia. Eh, Hedge funds se puede traducir al español como fondos de cobertura. Ya le vamos a dar una explicación breve y por supuesto yo les he agregado material suficiente para que ustedes se enteren del caso. Por supuesto que yo entiendo que ustedes no son financistas, no son financieros, pero sí son mercadólogos y conocen algo de finanzas, por lo menos saben lo que es un estado financiero, ¿verdad? Y conocen del mercado de capitales, por lo menos en su forma genérica, y si lo conocieron a través de la charla que di sobre el esquema Ponzi y el fraude financiero, pues con esos conocimientos es suficiente para contestar este examen, ¿verdad? Porque no vamos a evaluar aquí como que si ustedes fueran contadores o auditores o administradores de empresas, ¿verdad? Bien. Primero que nada, déjenme, antes de hablar del parcial, déjenme hacerles una introducción de Bernie Madoff. Bernie Madoff, bueno, Bernie es un diminutivo de Bernard, ¿verdad? Pero todo el mundo le decía Bernie, ¿verdad? Como que si a usted le dijeran Juancito, Bernardito Madoff, ¿verdad? Eh, Fue un financiero estadounidense y ejecutó el mayor esquema Ponzi de la historia. Para quienes no sepan qué es el esquema Ponzi, lo pueden buscar en una de las clases anteriores, ¿verdad? Ahí dice esquema Ponzi en una de las clases. Defraudó a miles de inversores por decenas de miles de millones de dólares durante al menos 17 años. Se calcula que esa defraudación, que se puede considerar una verdadera defraudación a la economía pública, por más de 60.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, el Producto Interno Bruto de El Salvador, permítame un segundo, se lo busco ahorita rápido. Aquí lo tienen, mis estimados, el Producto Interno Bruto de El Salvador es de 32.49 mil millones de dólares. Y la estafa de Bernie Madoff ascendió a más de 60.000 millones de dólares. Es decir, es como que si Bernie Madoff hubiera robado todo el capital producido en El Salvador durante 2 años. ¡Fum! ¡Fum! Así de grave es esa estafa, ¿verdad? Bien. Vámonos entonces todavía con alguna otra información relativa a Madoff. Pionero además en el trading electrónico, o sea, fue de quizá la primera persona que se decidió a utilizar en los años 60 las computadoras para organizar las finanzas de su empresa. Y obviamente, pues para en esa época no se sabía para manejar su fraude. Fue presidente de la Nasdaq, ¿no? Para quienes no sepan qué es Nasdaq. La Nasdaq, aquí lo pueden ver, es el segundo mercado de valores y bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de los Estados Unidos. Las siglas Nasdaq quieren decir National Association of Securities Dealers Automated Quotation.
que se puede traducir más o menos como la Asociación Nacional de Corredores de Bolsa y más bien, el índice de así, quotation es índice, el índice automatizado de la Asociación Nacional de Corredores Securities, acciones, bonos del mercado de valores, ¿verdad? Entonces, tiene el volumen de mercado de intercambio por hora más que cualquier otra bolsa de valores en el mundo. Más de 7.000 acciones de pequeña y mediana capitalización cotizan en el Nasdaq y se caracteriza por mantener las empresas de alta tecnología en electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnologías y mucho más. Bueno, pues a esta organización que estableció el índice, así como existe el índice Dow Jones, que es el clásico para medir los rendimientos de la bolsa de valores, se creó el Nasdaq y uno de los pioneros de ello fue el señor Bernie Madoff. En la década de los 90 fue uno de los pioneros y fue nombrado presidente de la Nasdaq en el año de 1990. Bueno, el señor Madoff falleció en prisión a los 82 años en el 2021, hace 3 años casi, ¿verdad? Mientras cumplía una condena de 150 años por lavado de dinero, fraude de valores y otros delitos. Bernie Madoff comenzó su carrera en Wall Street en la década de 1960 como operador de acciones de centavo, que es un sistema, era una forma de ofertar acciones para inversionistas. Fundó el Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC, una de las mayores firmas de corretaje de acciones de centavo y gestión de patrimonio. Desarrolló un programa de software de trading que se adoptó en la bolsa Nasdaq, ¿verdad? O sea, desarrollar un sistema de software de trading no es de cualquiera, ¿verdad? A pesar de su eventual destino, dice aquí, en el resumen que estoy leyendo, fue respetado en Wall Street y ocupó cargos en organizaciones de la industria de valores. Su firma procesaba del 10 al 15% de todas las órdenes de trading para la bolsa de New York, el New York Stock Exchange, que esa es la sigla de la bolsa de valores de Nueva York. New York Stock Exchange. También fue filántropo y contribuyó a organizaciones benéficas y al Partido Demócrata. Eh, Prácticamente él se fundamentó en un esquema Ponzi de alta tecnología. Atraía inversionistas a crear una fachada de respetabilidad, ofrecía retornos altos pero no extravagantes para que no despertar sospechas, afirmaba utilizar una estrategia legítima y en 2009, que se descubrió todo su esquema debido al escándalo de las hipotecas subprime, que hizo que los ahorrantes, hubo una corrida de ahorrantes debido al escándalo de las hipotecas subprime, esto lo vamos a estudiar luego, ¿verdad? Provocó que los que estaban invirtiendo en su fondo le pidieran el dinero. Y pues él, ¿cuál dinero si no tenía, verdad? Entonces, eso fue ahí fue cuando se descubrió la estafa. Él afirmaba utilizar una estrategia legítima, ¿verdad? Que estaba amparada en la ley. Pues todo este comercio está reguladísimo por leyes y por sistemas en el que se supone que todo el mercado financiero y todo, tanto de ofertantes como de clientes, están de acuerdo, se supone así.
entre comillas. En 2009 fue condenado a 150 años de prisión y se le ordenó pagar 170.000 millones de dólares en restitución. El Fondo de Víctimas de Madoff ha distribuido más de 568 millones hasta septiembre de 2021. Hagan la cuenta. 568 millones de dólares que se han logrado restituir para el Fondo de las Víctimas. Y la estafa fue de 60.000 millones. No llega ni a 1.000 millones la restitución. Entonces, este es más o menos el resumen de lo, así a grandes rasgos, ¿verdad? De lo que fue la vida de Bernie Madoff. Falleció en la cárcel, ¿verdad? De un cáncer, ¿verdad? Se dice. Bien, este examen pues es para hacerse en trillos. El video explicativo pues ustedes lo tienen ya listo pues ahorita, ¿verdad? Y en esencia es esto. Yo les he proporcionado una serie de artículos que se los voy a mostrar ahorita, mis estimados. Quiero ver. Y está, por aquí está, por aquí está, ¿verdad? Bien, aquí está su trabajo, mis estimados, ¿verdad? Lo pueden buscar aquí donde dice trabajo de clase, segundo examen de ética profesional. Bueno, esto les va a aparecer directamente en el Classroom. Ahí le pueden dar clic. De ahí se van a instrucciones. Y ahí en las instrucciones dice, ¿verdad? El mayor, segundo examen de ética profesional, el mayor fraude en la historia del caso Bernie Madoff y los hedge funds. Este examen es para hacerse en tríos. Favor leer detenidamente los artículos proporcionados y responda a lo que se le pregunta. Bien, permítanme que aparezca aquí. Ok. Primero tenemos pues aquí el documento del examen en PDF. De ahí hay un video. ¿Verdad? Ya les voy a hablar algo del video. Después está una pequeña biografía de Bernie Madoff en la Wikipedia que merece la pena leerse. Y aparece un enlace para un paper científico. Ustedes saben que un paper académico o científico es un artículo escrito bajo los principios del método científico y que es verificado por pares, es decir, por otras personas de la misma profesión, ¿verdad? Entonces, en este paper científico aparece, pues, en términos científicos, un resumen de la crisis y si científicamente hubiese sido posible detectar ese fraude antes de que ocurriera o por lo menos ya avanzado, se hubiera podido detener a tiempo. Esa es la pregunta básica del paper, ¿verdad? Bien, vámonos a echarle una miradita al primer video. Ustedes lo pueden ver ahorita, pero no lo pueden oír porque yo estoy grabando y no estoy transmitiendo, entonces por eso no se oye, ¿verdad? Bien, aquí les va a aparecer primero esto que ustedes están viendo, mis estimados, es el trailer de la serie de Netflix titulada El monstruo de Wall Street, ¿verdad? Donde es un resumen de Bernie Madoff. Esas fotos que aparecieron al principio, pues este es el señor Bernie Madoff, el monstruo de las finanzas. Y aparece aquí, este es un resumen hecho por un youtuber, ¿verdad? Sobre el documental de Netflix, que está muy bien hecho, donde plantea cómo fue que se desarrolló esto, ¿verdad? Todo este sistema de engaño
y avanza un buen rato. Y aquí habla un poco del esquema Ponzi. ¿Por qué le estoy describiendo eso? Porque este video tiene un problemita que ya lo voy a revelar. Más o menos por aquí, alrededor del minuto 16. Sí, alrededor del minuto 18 a 20, quiero ver. Sí, sí, sí. Entre el minuto 18 y 20, el video por la persona que lo grabó tiene ahí un fenómeno que se conoce como reverb. Reverb, pero que solo dura aproximadamente un minuto. Se entiende, pero lo único que usted oye como que si el narrador estuviese en eh, una cueva con eco, ¿va? Pero son 5 minutos. No dejen de ver, porque más adelante, alrededor, ya le puedo decir del minuto, ya le voy a decir en qué minuto, ¿verdad? Pronto está apagadito ahí. No. ¿Ya? Vamos a ver, pero hay un silencio, hay un silencio ahí en el minuto, aproximadamente minuto 20, o sea, 2 minutos después, como que se dio cuenta el sistema o lo que sea. Y es hasta el minuto 22 donde se restablece el audio. Así que, aparte de ese defecto técnico, que se entiende porque él está haciendo un recuento de las estafas, ¿verdad? Entonces, no es necesario escucharla todo. De ahí en adelante, pues todo el documental está correctamente planteado, ¿verdad? Bien, luego tenemos aquí el documento de Wikipedia, que les digo, donde aparece la biografía, es corta, corta, ¿verdad? Pero bien sustanciosa. Ustedes deberán leerla, pues para enterarse ya de una manera un poco más formal quién era Bernie Madoff. Y el paper científico que les hablaba es este. Usted le da clic aquí y ya le aparece. Miren, usted lo puede descargar, ¿verdad? Y aparece aquí donde dice el escándalo Madoff en el entorno, en el entorno de la industria de hedge funds. ¿Fue posible detectar el fraude? Pues bueno, aquí viene el resumen. Esto lo tienen que leer, mis estimados, ¿verdad? Viene una introducción, vienen gráficas, es un paper científico, por lo tanto, ustedes van a ver que tiene algún tipo de lenguaje que a lo mejor ustedes no lo entienden, pero si ustedes le hacen una lectura genérica, lo van a entender. Por ejemplo, aquí aparece un listado de los riesgos de los hedge funds y explica por qué esos hedge funds o fondos de cobertura son tan problemáticos, ¿verdad? Dentro de la lectura, perdón, de Bernie Madoff, quiero ver acá, aquí habla del esquema Ponzi. Ah, permítanme. Aquí tenemos pues un pequeño relato, igual no es muy problemático, de lo que se considera un hedge fund o fondo de cobertura, también denominado instrumento de inversión alternativa, fondo de inversión libre y fondo de alto riesgo, que es un instrumento financiero de inversión. El término hedge fund se aplicó por primera vez a un fondo gestionado por Alfred Winslow Jones, que combinaba posiciones cortas y largas en valores con el fin de realizar una cobertura de cartera frente a los movimientos de mercado. Los fondos de inversión los gestionan despachos o firmas de corredurías de bolsa
gestores de fondos o bancos de inversión. Vaya, ¿qué es una posición corta? Como ven, trae aquí un enlace para lo que se conoce como posición. La posición en el lenguaje del mercado de valores es la cantidad de un valor, mercancía o divisa que posee una persona o entidad. O sea que si usted quiere invertir $1,000, esa es su posición, ¿verdad? Entonces, no se entiende. Tengo una inversión de $1,000. Tengo un fondo de $1,000. No, no, no. En el mercado de valores eso se llama posición. Corta se refiere a la operación financiera en la venta por un agente que interviene en el mercado de un activo que no posee. Este activo puede ser adquirido para su venta. Aquí puede ser adquirido para su venta mediante un préstamo de títulos. En posición corta, cuando llega quiere decir de que a usted le venden títulos y usted se coloca en una posición corta, pero se los venden a préstamo. Cuando llega el momento de devolver estos títulos que fueron objeto del préstamo, deben ser comprados por idénticos valores. Es decir, usted predice que para X mes adelante, supongamos que hoy es mayo, pues para julio ese fondo va a caer, va a devaluarse un poco. Entonces, como yo compré ese fondo a 1,000, ese fondo dentro de 2 meses, yo a través de cálculos financieros me entero de que va a caer. Entonces, que es un momento posterior, ¿verdad? Pero esa es mi especulación. Entonces, llegado el momento del vencimiento, yo lo tengo que vender, pero por el mismo precio que lo compré. Si el fondo ha caído, entonces esa es mi ganancia, ¿verdad? A eso se le llama posición corta, para ponerlo así sencillo, pero aquí está mucho mejor explicado. Bien, vámonos entonces siempre a los hedge funds y veamos que es una posición larga. Larga, venta larga o estar largo o simplemente largo en inglés, long position, no long, long, solo les dicen, you have a long, tienes una posición larga. Es la expresión empleada en los mercados de valores para referirse al estado de haber comprado un instrumento financiero con la esperanza de que su precio se incrementara. Miren, ahí aparece una fotito de cómo es el instrumento financiero. Contrato que da origen a un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra, ¿verdad? Es la forma, ¿verdad?, en que se vende. O sea, usted está apostando dinero a una acción, por ejemplo, pensando en que esa acción, en lugar de bajar, va a subir. Entonces usted la compra a 1,000 y espera ganar 1,200, digamos, dependiendo del valor a cómo usted haya analizado la dichosa posición. Bueno, entendido eso de las posiciones, que ustedes pues cuando estén viendo esto lo pueden leer con más calma, para entenderlo, para que no se queden en la luz, ¿ah? Con el fin de realizar una cobertura de la cartera frente a los movimientos de mercado. O sea, el hedge fund es un fondo de cobertura, ¿verdad? Es decir, agarra usted toda su cartera de inversión y ya sea que juegue en posición larga o corta, ese fondo le garantiza que su dinero se mantiene estable, ¿verdad? Los fondos de inversión los gestionan despachos, pues, de este tipo. Aquí está mejor explicado. Eh, es un vehículo de inversión colectiva, ¿verdad? Que permite que algunas instituciones que han recurrido a estos fondos o gestoras de fondos sobre resultados,
que esta inversión de comisiones sobre resultados obtenidos y no disponibles para el público en general, dado que requiere importes mínimos de inversión muy elevados. Pero en concreto, los hedge funds son fondos de riesgo, de altísimo riesgo, ¿verdad? Bien, vámonos ahora al paper financiero, ¿verdad? Que vemos aquí. Este es el paper del escándalo Madoff, escrito por Prosper Lamothe de la Universidad Autónoma de Madrid. La pregunta es, ¿fue posible detectar el fraude? ¿Verdad? Y es un artículo corto, en realidad ustedes lo van a ver de 24 páginas, pero lo primero que hace pues es introducir el tema, ¿verdad? Que son los hedge funds. Luego después habla algunos de las características que tienen, rentabilidad absoluta, mejora de la relación rendimiento-riesgo. Recuerden que en toda inversión financiera hay una relación rendimiento-riesgo que se puede definir de esta manera. A mayor riesgo, perdón, a mayor promesa de rendimiento, mayor riesgo. A menor promesa de riesgo, menor rendimiento. No, perdón, al revés. Perdón si lo confundí. A mayor promesa de rendimiento, mayor riesgo. A menor promesa de rendimiento, menor riesgo. Esa es la equivalencia matemática. Y de ahí otras características, ¿va? Cómo se diversifican los riesgos. Y luego después se ve el efecto de los hedge funds analizando su desviación estándar y volatilidad ay, aquí me alcanzo a ver, voy a tratar de ampliarlo. Vamos a ver. Y la rentabilidad actualizada según los porcentajes. O sea, mayor porcentaje, ustedes ven que el hedge funds tiende a estabilizarse, ¿verdad? Sobre una renta fija. ¿Verdad? Y bueno, aquí lo va explicando. De ahí explica cuáles son los riesgos de los hedge funds. Entre ellos la falta de transparencia y alto riesgo de fraude. Riesgo de liquidez y de imposibilidad de rescates es otra. Hay varios aquí, esos los deben estudiar ustedes. De ahí las diligencias debidas en el caso de los hedge funds o due diligence en inglés. Apréndanse ese. Diligencias debidas o due diligence. El riesgo de fraude y engaño en los hedge funds es mayor que en otros instrumentos financieros como los fondos de inversión tradicionales. Esto se debe a su mayor opacidad, es decir, y otra parte, el menor control que se ejerce sobre lo mismo por parte de supervisores financieros. Entonces, aquí establece cómo son los procesos de due diligence, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Due diligence quiere decir debida diligencia, ¿verdad? Y eso significa qué garantías me dan los sistemas de control de que estos fondos están convenientemente auditados, ¿verdad? Organización, personas, proveedores de servicio externo, encargados de controlar eso. Y aquí dice cuál es la doctrina de gestión de carteras. Nos dice que para que estas cuentas sean seguras, deben verificarse tres principios. Aquí tienen los tres principios, ahí lo leen, ¿verdad? Y hay una explicación amplia. Y de ahí donde él entra, pues ya, ¿cuáles fueron las señales que no se quisieron ver? Y aquí va en detalle, ¿por qué no se quisieron ver? Eso lo explican en una entrevista, que ya les voy a enseñar dónde está la entrevista. Pero en concreto, eh,
estos sistemas de control o estas organizaciones se hicieron del ojo pacho, porque también estaban ganando dinero con estos fondos y porque habían organizaciones que multimillonarias, incluyendo bancos, que respaldaban estas inversiones. Y entonces uno, inversionista novato, decía, si esto lo está respaldando, por ejemplo, Credit Suisse, que Credit Suisse es uno de los bancos más famosos bueno, y que quebró, por cierto, quebró el año pasado Credit Suisse en Suiza, ¿verdad? Para que vean que hay quienes dicen que la banca moderna no es más que un gigantesco esquema Ponzi. Lo dice. Habría que buscar la verdad que está detrás de esa afirmación. Bien, aquí explica más o menos que estaba dando síntomas financieros que cualquier financiero avesado hubiera descubierto que se trataba de un esquema Ponzi. Y esta estrategia era una estrategia de split strike conversion. ¿Qué es la estrategia de split strike conversion? Déjenme ver que aquí lo tenía, no sé qué se me ha hecho. Dios. Vamos a ver, mis estimados, qué dice la estrategia de split and strike. Vaya, miren, mis estimados, la estrategia split strike consistía en comprar acciones de grandes compañías que eran las más líquidas y opciones de compra y venta de los mismos títulos. Es decir, comprar acciones de grandes compañías, ¿por qué las más líquidas? Por las que proporcionaban utilidades de inmediato. Y con esas utilidades se supone, siguiendo el esquema Ponzi, se pagaban a los nuevos inversionistas, lo que permitía ganar tanto en mercados alcistas como bajistas. Acuérdense de la posición larga y corta. Esto está mejor explicado en otro documento que ya se lo voy a poner. Pero sigamos viendo aquí el paper. El paper dice, aquí viene una explicación muy técnica, no se vayan a asustar, pero hay que leerla con mucho detenimiento y tal vez no entenderla en su totalidad porque no estamos familiarizados con los mercados. Vea, por ejemplo, otros términos ustedes pueden buscar que es el put financiero, que son la venta de las call, que yo creo que son las ventas de acciones a la alza, que es el collar o el bull spread. ¿Verdad? Entonces, aquí aparece la estrategia que teóricamente, y lo pone entre comillas, seguía Madoff, y hay dos graves inconsistencias, y ahí las explica, ¿verdad? Y el análisis del estilo de inversión y el índice con los subíndices y cómo se encuentra el valor del rendimiento de hedge fund por los diferentes factores. Ya es una fórmula matemática. Aquí es donde está explicada, ¿verdad? Esto no es necesario que lo entiendan, ni mucho menos que hagan ejercicio. Esto solo si ustedes llegan a estudiar el mercado bursátil, ¿verdad? Y luego, no digo que se lo salten, pero digo que sí traten de, por lo menos, de comprender su parte genérica. ¿Va? Y luego después otros aspectos de la política de inversiones. Y aquí explica que de acuerdo a los formularios de la SEC es la Security Exchange Commission, que es algo así como la superintendencia del sistema financiero de aquí, pero lo único que es la que supervisa las transacciones del mercado de capitales y del mercado de valores. Y aquí explican cómo esas políticas oficialmente, supuestamente deberían proteger el dinero de los ahorrantes e inversionistas, pero cómo fue que éstas no actuaron con la debida diligencia
y descubrieron este fraude. Y este bicho pasó 17 años ganándose un pastizal tremendo y nadie se había dado cuenta, ¿verdad? Y ahí explica el riesgo operacional en el esquema Madoff, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los riesgos? ¿Verdad? Ese riesgo operacional, incluyendo aquí, déjenme ver, ¿verdad? Sí, y luego después entra, después de explicar todo eso, las conclusiones. En estas conclusiones está la clave del paper, que advierte por qué todas estas, por qué todas estas operaciones fraudulentas no fueron detectadas. Bien, vámonos entonces ahora al examen. En el examen, mis estimados, lo que yo les pido, permítanme un momento, cuando hay el examen, aquí está. Va. Primero, haga un resumen sobre el escándalo de Bernie Madoff. Yo les pido mínimo una página, pero para poder hacer el resumen, lean bien para que puedan ustedes sacar los puntos clave. Ya de hecho, al principio de este video les he más o menos hecho un resumen de lo que yo he encontrado, que es el caso Bernie Madoff. Ya hay un resumen, pues sobre ese se pueden basar ustedes también para hacerlo mejor todavía. Punto 2. Resuma los hechos más importantes en la vida de Bernie Madoff, porque hay que conocer las motivaciones psicológicas, sobre todo la total falta de ética, mis estimados. ¿Cómo usted puede creer que puede conducir operaciones multimillonarias de supuestamente los más eficientes capitalistas de este mundo y que estos no se den cuenta que los están estafando? O sea, que este bicho era el genio de los truanes, ¿verdad? Por eso hay que entender cómo es la vida de Bernie Madoff. ¿Quiénes fueron sus víctimas? Hay un gran apartado en uno de los videos de las víctimas. También hay listados que ustedes pueden hallar en internet de cuáles fueron esas instituciones, ¿verdad? Y bueno, lo que hoy les estuve hablando, son los hedge funds, eso pues lo pueden explicar ustedes ahí ya en un resumen, en el punto 3. Perdón, pero aquí se me olvidó ponerles. Todos los puntos valen un punto, mis estimados. Vea, por si acaso, ahorita ya estoy haciendo el video y si no me aparece aquí es porque pensé que ya lo había puesto, ¿va? Pero cada uno de los puntos vale un punto, así que no se claven en eso. Lo que pasa es que el punto 5 es prácticamente que ustedes se concentren en el paper. ¿Va? Ok. De ahí haga un mapa mental de cómo Bernie Madoff estafó a sus víctimas. Para poder hacer eso, yo les he puesto aquí un pequeño link que los va a llevar, déjenme ver, acá, miren, aquí se los voy a poner. Este es el sitio web, que es un mapa mental. ¿Eh? Por si acaso ustedes quieren recordarlo. Y usted puede crear un mapa mental aquí totalmente gratis. Dice, ¿no? Esto es un mapa mental. Así sencillito, ¿va? No, no quiero. Aquí les explica cómo hacerlo. ¿Va? Y lo esencial de aquí es que ustedes lo pueden hacer aquí. A lo mejor si ustedes tienen un software para hacer un mapa mental mejor que ese, pues ocúpenlo, ¿verdad? Y yo solamente se los doy esto como una especie de ayuda. El Lucid Chart. Así se conoce esta vaina. Permítame.
Vamos a ver. Aquí está. Ok, el punto 5 consiste en 4 puntos que prácticamente nos lleva de punto 4 más, quiero ver, 1, 2, 3, 4 y 4, 8, y ahí está. ¿Verdad? Esperen, 1, 2, 3, 4, 5. Y el 5 tiene 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 y 4, 8. Y en 2 páginas valores, esta valoración sí tiene una valoración de 2 puntos, mis estimados. No, no vayan a confundirse el problema de trabajar un poco en la carrera, ¿verdad? Eh, Pero el punto número 6 vale 2 puntos, porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y dice, en 2 páginas valore qué consecuencias traen los escándalos financieros y cómo deberían evitarse. Bueno, pues, me estoy adelantando, perdón. El punto 5. Ustedes leen ese paper que les acabo de mostrar. ¿Verdad? Y las preguntas que deben contestar son estas. ¿Cuáles son los riesgos específicos de los hedge funds? ¿A qué se refiere Prosper Lamott, que es el autor del paper, con el proceso de due diligence? Ya se los dije yo. Explique qué es la estrategia split strike. ¿Ve? Y aquí no solamente consulten el paper, sino que también ustedes le dan clic aquí, miren, a este link y vamos a abrirlo. Bueno, vamos, doy clic y aquí me apareció en otro lado, que ya lo voy a poner ahí. Este es un artículo del periódico financiero Expansión, que tengo entendido que es un periódico español. Sí, aquí está el índice IBEX. Ok. Es un periódico financiero español, es como el equivalente del Wall Street Journal. Y aquí explica la estrategia Split Strike Conversion, ¿ve? Que consistía en comprar acciones de grandes compañías, las más líquidas, y opciones de compra y venta de los mismos títulos, lo que permitía ganar tanto en mercados alcistas como bajistas. A ver si quieren una explicación menos técnica como la que veíamos en el paper, ¿verdad? Que sí se pone un poco técnico, y si usted pues no está familiarizado con eso, pues como que le estén hablando en chino. Eh, entonces, ¿por qué nos está enseñando cosas que no nos ha aplicado? Miren, señores, ustedes, este conocimiento lo estamos viviendo hoy mismo con el escándalo de Cosabi. Si tratamos de, por lo menos de tener un poco de cultura financiera con la información que hay en la web, pues eso corre en beneficio de cualquier inversión que nosotros hagamos, cualquier inversión. Bien, luego de la estrategia Split Strike, el último punto, resuma las conclusiones del paper. No les digo que las copien y las peguen, no. Analice esas conclusiones y conviértalas en un resumen, una página mínima. Bueno, todo el todo el examen, cada punto debe ser completado en una página mínima. Además, es un trillo, pueden encargarse cada quien de algunas preguntas, incluso a lo mejor pueden hacer el examen en grupo y cada uno se encarga de 2 preguntas. Y este examen grupal, ¿verdad?
después convertirlo en respuestas individuales. Eso podría ser. Es que mira, a mí no me interesa que se copie, a mí lo que me interesa es que se entienda. ¿Verdad? Además, en un examen de ética profesional lo importante es descubrir dónde está el engaño. Si ustedes no aprenden a tener esa mirada, a leer este tipo de documentos, pues mire, usted puede pasar la materia, pero después quien lo va a aplazar va a ser la maestra vida. Bien, y el punto número 6 dice en 2 páginas valore qué consecuencias traen los escándalos financieros y cómo deberían evitarse. El ahorrante y el inversionista, ¿qué virtudes y conductas éticas deberían tener? Mire, estos escándalos no existieran si no hubiésemos personas que nos gusta la avaricia. En inglés la palabra es greed. Greed se puede traducir como avaricia, pero también se traduce de una forma más eufemística como lucro. El eufemismo es llamar a una cosa que es mala con una palabra o con un término que le lave la cara. O sea, no se llama robo, se llama exacción de fondos. O si no, no se llama robo, o dicho popularmente, no se llama H el resto de la palabra, ¿verdad? Que por decencia no digo, sino que se llama prevaricato, o no sé. Vean ustedes cómo a veces utilizando un cambio de lenguaje las cosas suelen verse de otro modo. Pero en esencia, el inversionista y el ahorrante deberíamos tener ciertas virtudes que frenen un poco la ambición, la avaricia, el lucro, el afán de lucro que puede existir en cualquiera de nosotros. Obtener ganancias rápidas en poco tiempo, esa es una mezcla para el desastre. Y bueno, finalmente una pregunta bonus. Esta pregunta bonus lo que quiere decir, pues, que es una pregunta que usted si quiere la contesta, si no, pues no la conteste, no hay problema. Pero sí, si digamos ustedes en el examen siente que no han contestado muy bien, la pregunta les haría muy bien para mejorar su nota, ¿verdad? Pues esta pregunta bonus sería, haga un resumen actualizado y con la información más confiable que pueda hallar del escándalo COSAVI. Yo sé que hoy ahorita a lo mejor no hay mucha información y mucho menos confiable, pero algo podrán saber, pero tal vez una información confiable sea la de la superintendencia. Y no, pues sí, tampoco le estoy pidiendo que me hagan un gran trabajazo de eso, ¿verdad? Porque yo sé que es un hecho que está ahorita en pleno avatar, ¿verdad? Pero también pueden conseguir ustedes alguna información de cómo es que funciona una cooperativa, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una cooperativa y un banco? Y díganme si eso no les sirve a ustedes hoy día en términos prácticos, ¿verdad? Y lo que a mí me interesa es que ustedes sean personas éticamente claras, no que me saquen 8 en el parcial o que me saquen 10. Niños, ¿qué es la ética? No, sino éticamente funcionales en su vida y en su vida profesional. Bueno, estimados, muchas... Ah, no, perdón, que me hace falta. Me hace falta explicar aquí unos detalles. Ya los estaba despidiendo, déjenme ver. Ay, miren, he abierto tantas cosas que ya no sé ni dónde estoy. ¿Cuántas? Permítanme un segundito. Aquí estoy, muchachos. Aquí me quería venir para explicarles, bueno, aquí está el fondo de cobertura, ¿verdad? Explicadito para que ustedes lo analicen. Este otro documental lo vamos a abrir y lo vamos a abrir en YouTube porque ahí me da la herramienta. Eh, no lo pueden oír ustedes por las razones que ya les expliqué, ¿verdad?
Permítame que aquí está pasando. Ok, vale, mire. Ay, Dios, me volvió a pasar otro, ¿no? Se están aprovechando de mi nobleza estos de... Vaya, aquí está. Este es un podcast que se llama Factual America. Traducido al español podría ser América en Hechos. O bueno, no América en Hechos. Factual America es Estados Unidos en Hechos. Acuérdese, cualquier gringo les hable de América, se está refiriendo a Estados Unidos, no a todo el continente americano, para que no nos desviemos. Entonces, en esta primera parte de este podcast, aparece aquí el trailer de la serie animado que dura un ratito y después es una entrevista aquí el trailer a propósito, miren, a propósito. Si usted tiene Netflix, le recomiendo que vea esto. Esto lo puede ver usted en Netflix. Se llama Madoff, el monstruo de Wall Street, que es todo el documental. Es una serie como de 5 capítulos, pero obviamente eso le servirá nada más como para enterarse de todo, para enterarse de cómo va el asunto, y verlo de una perspectiva así cinematográfica. Ya ven que cinematográficamente se entiende mejor. Es un documental con personas reales, no actuados. Incluso hay una película que hicieron sobre el escándalo Madoff, ¿verdad? Bien, pero el podcast es una entrevista que este señor hace a Joe Berlinger, el director y productor ejecutivo de Madoff, el monstruo de Wall Street. Este señor se llama Matthew Sherwood, que es el quien lo está entrevistando, pero este señor es el productor y realizador del documental para Netflix. Vaya, miren, él dice una información tan clave que aun siendo cineasta pareciese que fuera un financista. Y lo dice de una manera natural y fácilmente comprensible. Pero hay un pequeño problema, que este podcast está en inglés. Vaya, yo, como sé que no todos pues cachan el inglés así hablado, pueden hacer dos cosas, ¿verdad? Si ustedes les cuesta el inglés hablado, pues solo le ponen subtítulos y puede ser que lo encuentren en español o puede ser que lo encuentren en inglés. Aquí está la forma en que ustedes pueden pasar del inglés a los subtítulos en español. Miren, ustedes se vienen aquí, donde dice configuración, le dan clic a subtítulos y se van donde dice traducir automáticamente. Se van a donde dice español. Si lo hay, ¿por qué no está aquí? Hey, hombre, si aquí estaba, ¿qué pasó? Madre mía. ¿O será que diga Spanish? Ah, no, ya sé por qué no me aparece, porque lo tengo en español. Vale, ok. Entonces usted solo le da clic aquí a subtítulos y aquí vea. Vale, y ahí tiene usted. La traducción es automática por inteligencia artificial y es mala. Pero bueno, de eso a ver el documental, a no verlo, o sea, no es que sea un fracaso la traducción, sino que hay cosas que no se las traduce directamente, ¿verdad? Entonces utilicen esa herramienta para poder ver ese documental. Sugiero ver todos los videos y leer antes de contestar nada, ¿verdad? Para que ustedes estén bien enterados. Hoy sí, estimados, eso es todo, ¿verdad? Espero que salgan bien en su examen. Trabajen a conciencia, aprendan mucho porque el examen también es para aprender.
Bendiciones a todos y recuerden, en esta semana no habrá clases. Nos veríamos, ya les digo cuándo. Aquí tendría que aparecer el calendario. Nos veríamos el lunes 3 de junio. Lunes 3 de junio a horas acostumbradas. Bueno, bendiciones a todos. Saludos.